Captura de nazis y asesinatos a sangre fría. Operaciones envueltas en un halo misterioso debido a su fría efectividad y sus meticulosos métodos. Y agentes esparcidos por todo el mundo listos para actuar. Es sin duda una de las agencias de inteligencia más temidas del planeta. Hablamos del Mossad israelí. ¿Qué es el Mossad y cuáles son sus objetivos? Tel Aviv, Israel, 1949. Poco después de la proclamación del Estado de Israel y ante la presión de Palestina y de sus aliados árabes, se crea el que será uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos del mundo, el Mossad. El Mossad es la versión abreviada en hebreo del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel y, en resumidas cuentas, es un servicio civil al mando del primer ministro de Israel. Es decir, todas las operaciones deben tener su visto bueno. El objetivo, la recopilación de inteligencia, la acción encubierta, el espionaje y el contraterrorismo en todo el mundo. La influencia de la CIA en los conocidos Qassas. Como toda agencia de inteligencia, el Mossad está formado, obviamente, por espías, y en este caso son llamados Qassas, que en su mayoría son exmilitares israelíes que se infiltran en cualquier país bajo una identidad falsa. La clave de su efectividad, los agentes, importante, son nativos, es decir, conocen a la perfección los países donde están destinados, el idioma, la cultura y, cómo no, también sus costumbres. Por cierto, no trabajan solos, siempre tienen ayuda, y ahí entran en juego los conocidos como Sayanim, judíos repartidos por todo el mundo que se encargan de facilitar información clave a los espías. Pero para consagrarse como una de las agencias más efectivas del mundo, han tenido que ser entrenados por alguien con mayor experiencia. ¿Y quién es el principal aliado del Mossad? El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense ayudó y enseñó su modus operandi al Mossad en plena Guerra Fría como parte de la alianza entre ambos países. Captura de nazis, muertes selectivas y lucha acérrima con Palestina. Aunque no tenga la fama mediática de la CIA o del clásico MI6 británico de James Bond, el Mossad se ha consolidado como una de las agencias más respetadas del mundo por realizar algunas de las misiones más espectaculares de la historia. Buenos Aires, 1960. Un judío residente en Argentina reconoce a uno de los jerarcas nazis más buscados de la historia, Adolf Eichmann. Este oficial nazi, encargado de deportar por ferrocarril a los judíos hacia los campos de exterminio, está por fin localizado tras huir de Europa con una identidad falsa. Comienza la Operación Garibaldi. Uno de los objetivos del Mossad era la captura de antiguos jefes nazis que se habían ido, digamos, de rositas tras el Holocausto. Y no podían dejar pasar esta oportunidad. Se trasladan a Argentina, comprueban que efectivamente es él, estudian todos sus movimientos y urden un plan para llevarlo ante la justicia. El 11 de mayo de 1960, el oficial de las SS regresaba a su casa, en la calle Garibaldi, de ahí el nombre del operativo, por el mismo camino y a la misma hora que todos los días. En ese momento fue interceptado por los agentes, conducido a un automóvil y escondido, sí, bajo una manta. Eichmann confesó sus crímenes, pero aún quedaba lo más difícil de la misión: sacarlo de Argentina. La solución, atentos, crearle un pasaporte falso, drogarlo, sí, también drogarlo, disfrazarlo y transportarlo en un avión. Y voilà, capturado uno de los nazis más buscados. Eichmann fue condenado y ejecutado en la horca el 31 de mayo de 1962, no sin antes declarar que moría con alegría por tener a más de 5 millones de judíos en la conciencia. Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, 1972. Miembros del grupo terrorista pro-palestino Septiembre Negro secuestran y ejecutan a 11 miembros de la delegación israelí. Tras ello, el Mossad inicia una operación encubierta con el objetivo de asesinar a todos los individuos que participaron, según Israel, en dicha masacre. Comienza la operación
Cólera de Dios. Sin duda, una de las misiones más espeluznantes, rocambolescas y polémicas del Mossad. Desde agentes vestidos de mujer, explosivos debajo de la cama de hoteles, hasta el operativo más representativo, el segundo de esta misión, que tuvo lugar en París el 8 de diciembre de 1972. Fíjense, los agentes del Mossad se hicieron pasar por periodistas para entrevistar a su objetivo en su oficina y así, digamos, tener acceso libre a su casa, a la casa del propio objetivo. ¿Para qué? Ojo al detalle. Pues para colocarle un explosivo con control remoto en su teléfono particular y así, días después, solo esperar a que contestara su llamada para acabar con él. Y así fue. Durante toda la operación Cólera de Dios, el Mossad mató a docenas de palestinos y árabes en varias regiones de Europa, incluyendo el asesinato por error de un camarero. Los hechos provocaron fuertes críticas por las tácticas de asesinato empleadas. Incluso, una de las viudas de un deportista israelí criticó la forma de actuar del Mossad. Londres, Inglaterra, 1986. Mordejai Vanunu, un científico de origen marroquí que trabajó y fue despedido de un centro de investigación nuclear israelí, revela al diario The Sunday Times los secretos atómicos de Israel mediante fotografías tomadas clandestinamente. El Mossad busca capturarlo. Comienza así la Operación Vanunu. La inteligencia israelí prepara un plan, digamos, algo picarón. Utilizan la trampa sexual, un método tan antiguo como el propio espionaje. El servicio de inteligencia israelí manda a un agente, Cindy, para seducir al científico. Tras una noche de placer, la gente se gana su confianza y lo convence para viajar a Roma. El pez muerde el anzuelo. Allí es trasladado a un hotel donde esperan otros agentes que directamente le inyectan un somnífero. Le suben a una ambulancia y lo llevan hasta el puerto, donde le embarcan hasta Israel. Allí fue juzgado por traición y espionaje y condenado a 18 años de cárcel. Vanunu siempre defendió que filtró la información no para enriquecerse, sino para alertar del peligro de las armas nucleares. Por cierto, el Sunday Times acabó publicando que Israel poseía por lo menos un centenar de ojivas nucleares. Irán, el enemigo a batir. Durante la última década, el Mossad ha tenido un claro enemigo, la República Islámica de Irán, aunque su enemistad viene desde el ascenso de la revolución iraní en 1979, cuando Teherán rompió lazos diplomáticos con Israel. Desde ese momento existe entre ambos una especie de guerra subsidiaria. Digamos que no se atacan directamente, pero utilizan a terceros para desestabilizarse. Pero ¿cuál es el principal motivo por el que el Mossad ve a Teherán como su principal amenaza? Pues su desarrollo de armamento nuclear. La eliminación de la amenaza que supondría una bomba atómica en manos de Irán se ha convertido en una obsesión, y el Mossad no ha reparado en gastos para ello. Ciberataques, sabotajes a instalaciones nucleares y también asesinatos. De hecho, en torno a 6 científicos vinculados al proyecto nuclear de Teherán han muerto en atentados atribuidos a la inteligencia israelí. Uno de los más sonados, la eliminación del científico Mohsen Farizadeh, padre del programa nuclear iraní. El ataque, digno de cualquier saga de espías, fue ejecutado el 27 de noviembre del 2020 a las afueras de Teherán, mediante, ojo atención, una ametralladora a control remoto equipada con un sistema de satélite inteligente instalada en una furgoneta. El ataque no pudo ser más efectivo. Menos de un minuto, 15 balas y objetivo abatido. De hecho, ya en el 2018, el que fuera primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, puso al científico iraní en el punto de mira. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. En una rueda de prensa mostró unos documentos que el Mossad había robado de los archivos nucleares de Irán y que probaban, supuestamente, que Irán tenía un programa secreto para hacerse con el arma atómica aún después de firmar el pacto nuclear con las grandes potencias que, por cierto, os contamos en este vídeo. No es oro todo lo que reluce. Nadie es perfecto y el Mossad tampoco lo es. El servicio de inteligencia israelí ha sufrido sonoros fracasos. Uno de los más recordados fue la operación fallida del espía más famoso del Mossad, Eli Cohen.
Cohen se infiltró en las altas esferas gubernamentales sirias ante la tensión fronteriza entre ambos países, logrando información de vital importancia para Israel. Pero en 1965, el espía fue pillado infraganti por agentes sirios y también soviéticos, enviando mensajes a través de un transmisor de radio. Fue condenado por espionaje y acabó siendo ahorcado públicamente en una plaza de Damasco, donde se expuso su cadáver durante 6 horas con un cartel que describía sus crímenes. Conclusión. Dejando de lado la moralidad de sus actos, como los también conocidos asesinatos selectivos, ya hemos visto que el Mossad tiene poco o nada que envidiar a los mediáticos servicios de inteligencia de la historia, como la CIA o la ya disuelta KGB soviética. Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones.